El conductor estadounidense promedio reposta cada 9 días. El conductor japonés promedio reposta cada 14. Mismas carreteras, misma física, misma gasolina. Resultados diferentes. Y la diferencia no tiene nada que ver con el coche que conducen, el motor bajo el capó o algo que cueste dinero arreglar. Se reduce a 7 hábitos que a la mayoría de los conductores estadounidenses nunca se les enseñaron. Porque nadie en esta industria tiene un incentivo financiero para enseñárselos. Ni los concesionarios, ni las gasolineras, ni los fabricantes. Cada galón que no quemas es un galón que no venden. Así que hoy te guiaré a través de esos 7 hábitos, comenzando con el que casi nadie habla y terminando con el único hábito que puede reducir tu consumo de combustible hasta en un 30%, empezando en tu próximo viaje. Quédate conmigo. Este es casi vergonzoso una vez que lo ves porque te ha estado costando dinero todos los días y probablemente nunca lo habías pensado. Estoy hablando de tu maletero, específicamente de todo lo que has estado llevando en él sin darte cuenta. La mayoría de los coches estadounidenses son unidades de almacenamiento rodantes. He realizado inspecciones rutinarias en vehículos de clientes y he encontrado palos de golf, cajas de herramientas completas, kits de emergencia con equipo suficiente para sobrevivir un mes en la naturaleza, bolsas de sal de carretera sobrantes del invierno pasado, asientos de coche que los niños dejaron de usar hace 2 años. Un tipo tenía una rueda de repuesto encima de su rueda de repuesto porque olvidó que ya tenía una allí. Todo ese peso está costando combustible cada milla que conduces. Aquí está la física, y la mantendré simple. Cada 100 libras extra que llevas en ese coche aumentan tu consumo de combustible aproximadamente un 1 a 2%. Eso suena poco, pero haz los cálculos durante un año completo. Si conduces 12,000 millas anualmente con 200 libras extra en el maletero, y eso es conservador para el conductor estadounidense promedio, estás quemando entre un 2 y un 4% más de combustible todo el tiempo. Eso no es poca cosa. Eso es dinero real que va directamente a la gasolinera y nunca regresa. Los conductores japoneses tratan el maletero como un bien inmueble de primera. Nada entra a menos que pertenezca allí y se use regularmente. Nada de artículos de temporada sobrantes de hace 3 meses. Nada de peso, por si acaso, que nunca se toca. Los japoneses tienen un concepto llamado muda. Significa desperdicio. Específicamente, el tipo de desperdicio que ocurre silenciosamente, sin drama, sin que nadie se dé cuenta hasta que lo suman. El peso muerto en tu coche es muda en su forma más pura. Te cuesta todos los días y no te da absolutamente nada a cambio. La solución son 10 minutos. Ve a tu coche justo después de este vídeo. Saca todo lo que hay en ese maletero y vuelve a poner solo lo que realmente necesitas. Una rueda de repuesto adecuada, un gato, cables de arranque. Todo lo demás va dentro. Tu indicador de combustible mostrará la diferencia al final de la semana. Y ya que estás en ello, mira también la vaca. Si tienes una vaca o un portaequipajes que se queda en el coche todo el año, incluso cuando no estás transportando nada, estás pagando una penalización aerodinámica en cada milla que conduces. Una vaca vacía puede aumentar el consumo de combustible entre un 5 y un 7% a velocidades de autopista solo por la resistencia que crea. Quítala cuando no la uses. Tarda 5 minutos. Los japoneses nunca dejarían una puesta entre viajes. Para ellos, dejar una resistencia innecesaria en un coche cuando no tienes carga es lo mismo que dejar el motor encendido cuando estás aparcado. Un consumo inútil que no tiene propósito. Quiero hablar de los neumáticos, no de comprar neumáticos nuevos, no de marcas, no de la profundidad del dibujo. Presión de los neumáticos. Específicamente, cómo la relación japonesa con ella
es completamente diferente de la estadounidense. En Japón, se considera normal, incluso esperado, revisar la presión de los neumáticos cada vez que paras a repostar. No una vez al mes, no cuando se enciende la luz del salpicadero, sino cada vez. Ese pequeño ritual, que lleva unos 3 minutos, es uno de los hábitos más rentables que un conductor puede adquirir. Aquí te explico por qué importa más de lo que la mayoría de la gente cree. Un neumático con 6 psi por debajo de la presión recomendada y 6 psi menos no es que esté desinflado, se ve completamente normal a simple vista, aumenta la resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura es la fuerza que tu motor tiene que superar solo para mantener las ruedas girando. Más resistencia significa más combustible quemado. Un solo neumático con 6 psi menos te cuesta aproximadamente un 3% más en consumo de combustible. Ahora, multiplica eso por 4 neumáticos y comprende que la mayoría de los conductores estadounidenses circulan con al menos 1 o 2 neumáticos por debajo de la especificación en cualquier momento. Y empiezas a ver la magnitud de lo que se está desperdiciando. Aquí está la parte en la que la industria de los neumáticos no quiere que pienses con demasiada atención. Los neumáticos pierden presión de forma natural. Ocurre sin pinchazos, sin daños, a través de la propia goma, a través de los cambios de temperatura, a través del uso normal. Un neumático puede perder de 1 a 2 psi cada mes solo por estar parado. Los neumáticos que revisaste por última vez en primavera están casi con seguridad bajos en verano. Los que revisaste hace 6 meses, ni siquiera quiero saberlo. El hábito japonés es sencillo. Cada vez que la manguera entra en el depósito, caminas alrededor y revisas la presión. Las gasolineras tienen bombas de aire gratuitas. No cuesta nada excepto 3 minutos de tu tiempo. El retorno de esos 3 minutos a lo largo de un año es medible en dólares reales. Los clientes que hacen este cambio y nada más, regresan y me dicen que su kilometraje mejoró notablemente. Sin coche nuevo, sin aditivos especiales, solo la presión de aire donde debe estar. Hay una dimensión más a esto que nadie menciona en el contenido habitual de ahorro de combustible. Los cambios bruscos de temperatura son tu enemigo cuando se trata de la presión de los neumáticos. Por cada 10 degrees Fahrenheit de caída en la temperatura exterior, tus neumáticos pierden aproximadamente 1 psi. Eso significa que un coche que estaba correctamente inflado en septiembre puede estar funcionando con 3, 4, incluso 5 psi menos en diciembre sin un solo pinchazo. En la mitad norte de este país, ese cambio de temperatura ocurre varias veces por temporada, a veces dentro de la misma semana. Los conductores japoneses que revisan cada vez que repostan detectan esas caídas de presión antes de que se acumulen. Los conductores estadounidenses que revisan una vez al mes circulan crónicamente con baja presión durante toda la estación fría y nunca lo relacionan con el consumo de combustible del que se quejan todo el invierno. Me tomó años entender esto claramente, incluso trabajando en talleres todos los días, porque nadie habla de ello de esta manera. El aire acondicionado de tu coche no es una decisión de encender o apagar. Es una decisión de sincronización. Y la mayoría de los conductores estadounidenses lo están usando de la manera incorrecta en el momento incorrecto. El momento más caro para usar tu aire acondicionado es durante los primeros 2 minutos después de arrancar el coche en un día caluroso. El habitáculo está a su temperatura más alta. El motor todavía está frío y trabajando más de lo normal para alcanzar la temperatura de funcionamiento. El compresor se enciende a máxima carga. Y tú estás sentado, parado o apenas moviéndote, simplemente forzando el sistema desde parado mientras intenta ponerse al día. Esa combinación, habitáculo caliente, motor frío, carga máxima del compresor a velocidad cero,
Es el pico de consumo de combustible más grande que generarás en todo tu viaje. La mayoría de la gente hace esto todos los días sin pensarlo dos veces. Lo que hacen los conductores japoneses en su lugar es simple y contraintuitivo. En un día caluroso, antes de subirse, abren las ventanillas durante 60 segundos. Simplemente dejan que el aire sobrecalentado escape. El coche no necesita enfriarse por completo. Solo necesita dejar de ser un horno. Luego, cuando se suben y empiezan a conducir, abren las ventanillas durante el primer minuto o dos de movimiento. Dejan que el flujo de aire de la carretera haga la caída inicial de temperatura, y solo entonces encienden el AC. Para ese momento, el habitáculo ha bajado lo suficiente como para que el sistema no tenga que luchar a máxima carga desde parado. También apagan el AC unos 2 minutos antes de llegar al destino. El habitáculo ya está frío. El compresor no necesita funcionar esos últimos 2 minutos. Eso es confort gratuito. El sistema ya hizo el trabajo, y tú solo estás aprovechando el aire frío que ya generó. Quiero refutar algo aquí. La mayoría de los vídeos sobre ahorro de combustible te dicen que simplemente conduzcas con las ventanillas bajadas y prescindas del AC por completo. Creo que ese consejo es perezoso y está equivocado. En la autopista por encima de 50 mph, las ventanillas abiertas crean una resistencia aerodinámica que te cuesta más combustible que el compresor del AC. La respuesta no es eliminar el aire acondicionado, es usarlo con inteligencia. Ese es el enfoque japonés. No menos confort, sino confort más inteligente. Hay una gran diferencia. Cada coche tiene lo que los ingenieros llaman un punto óptimo, un rango de velocidad en carretera, donde el motor, la transmisión y la aerodinámica trabajan juntos con el menor esfuerzo posible. Fuera de ese rango en cualquier dirección, estás quemando combustible extra por cada milla que conduces. Dentro de él, estás funcionando lo más cerca posible de lo óptimo para lo que el coche fue diseñado. Para la gran mayoría de los coches y camiones ligeros estadounidenses, ese punto óptimo se encuentra entre 45 y 55 mph en la autopista. No 65, no 70, sino de 45 a 55. Por encima de ese rango, la resistencia aerodinámica aumenta exponencialmente. No gradualmente, sino exponencialmente. Pasar de 55 a 75 mph no añade un poco de resistencia. Casi duplica la resistencia aerodinámica que tu motor tiene que superar. Eso se refleja directamente en tu consumo de combustible, y se refleja rápidamente. La cultura de conducción en autopista japonesa refleja este entendimiento. Los límites de velocidad en Japón son más bajos, y los conductores japoneses los observan genuinamente, no solo por la aplicación de la ley, sino por una comprensión cultural generalizada de que la eficiencia y la velocidad están en tensión directa por encima de un cierto umbral. El punto óptimo es de conocimiento común. Mantenerse en él se considera una competencia básica al volante. Entiendo que no se puede conducir de forma segura a 50 mph en una autopista interestatal estadounidense. No te estoy diciendo que hagas eso. Lo que te estoy diciendo es que cada vez que circulas por encima de 65, estás fuera de la zona eficiente, y el coste de combustible de esa elección es real. En carreteras donde es práctico, carreteras secundarias, autopistas rurales, tráfico suburbano ligero, usar esa ventana de 45 a 55 marca una diferencia genuina. Los conductores japoneses aprovechan cada oportunidad para usarla. Los conductores estadounidenses generalmente no lo hacen porque nadie les explicó nunca lo que les estaba costando. Aquí hay algo más que vale la pena saber sobre ese punto óptimo. No se trata solo de la velocidad. Se trata de entre 1500 y 2200 RPM en la marcha más alta. Ese es el rango donde el ciclo de combustión es más eficiente, donde el motor está haciendo un trabajo real, sin estar estresado, y donde la relación combustible,
distancia es la mejor. Si tienes un tacómetro en tu coche, échale un vistazo la próxima vez que estés en un tramo cómodo de autopista, a unas 50 mP. Esa posición de la aguja es tu objetivo. Es el estado de reposo natural del motor. Todo lo que esté a ambos lados te está costando más de lo necesario. Parte 2. Aquí es donde veo la mayor confusión, incluso entre las personas que se consideran conductores cuidadosos y eficientes. Existe una creencia generalizada en este país de que una conducción suave significa una aceleración lenta, que si quieres ahorrar combustible, pisas el acelerador lo más suavemente posible y subes de velocidad como si estuvieras entregando huevos. Quiero ser directo contigo. Esa creencia es errónea. Y si conduces de esa manera, en realidad puede que te esté costando combustible en lugar de ahorrarlo. La aceleración suave y la aceleración lenta no son lo mismo, ni de lejos. La diferencia se reduce a las RPM, revoluciones por minuto, que es esencialmente lo mucho que está trabajando el motor. Cada motor de gasolina tiene un rango en el que funciona de manera eficiente, y ese rango se sitúa por debajo de aproximadamente 2500 RPM durante una aceleración normal. Por encima de ese umbral, el consumo de combustible aumenta drásticamente. Por debajo, estás en la zona eficiente. El objetivo es acelerar con suficiente propósito para pasar rápidamente por los cambios de marcha, llegando a una marcha más alta lo más rápido posible, mientras mantienes el motor por debajo de ese límite de RPM todo el tiempo. Si aceleras demasiado lentamente, te quedas atascado en marchas bajas más tiempo del necesario. Las marchas bajas significan RPM más altas a cualquier velocidad dada. RPM más altas significan que el motor está trabajando más y quemando más combustible. No estás ahorrando nada. En realidad, estás haciendo que el motor trabaje más de lo necesario al mantenerlo en la marcha incorrecta. Acelerar con un poco más de intención, pero aún así suavemente y sin pisar a fondo el pedal, te lleva a la marcha superior más rápido y a la zona eficiente antes. La instrucción de conducción japonesa enseña esto explícitamente. El objetivo no es ser el coche más lento en la salida. El objetivo es ser el más eficiente. Y esas son cosas realmente diferentes. Aceleración firme, suave y deliberada, manteniendo el tacómetro por debajo de 2500 RPM, cambiando de marcha temprano, alcanzando tu velocidad de crucero lo más rápido posible. Ese es el método. Tuve un cliente hace 4 o 5 años que conducía un Honda Civic bien mantenido, sin problemas mecánicos en absoluto, y que se quejaba de que su economía de combustible era significativamente peor que la estimación de la EPA para ese coche. Hicimos un corto trayecto juntos y detecté el problema en los primeros minutos. Él estaba acelerando tan lentamente en cada parada que pasaba 15 o 20 segundos en segunda marcha, con el motor forzándose a altas RPM tratando de arrastrar el coche hacia adelante desde baja velocidad. Él creía genuinamente que estaba siendo eficiente. Estaba haciendo exactamente lo contrario. Trabajamos en su técnica durante un depósito de gasolina. Su kilometraje aumentó casi un 15%. Mismo coche, misma ruta, solo un hábito diferente. La mayoría de los conductores estadounidenses usan el pedal del freno cada vez que necesitan reducir la velocidad. Se siente natural. Es lo que enseñaron en la autoescuela y cumple su función. Pero hay otra manera de desacelerar un coche que no te cuesta absolutamente nada en combustible. Y en vehículos modernos, en realidad es más eficiente que frenar. En la mayoría de las situaciones cotidianas, se llama freno motor, y es lo más parecido a una herramienta gratuita para ahorrar combustible que existe en el coche que ya posees. Aquí está la mecánica.
Cuando estás conduciendo con una marcha engranada, no en punto muerto, no en inercia, sino en marcha con las ruedas conectadas a la transmisión, y levantas el pie completamente del acelerador, los inyectores de combustible de un motor moderno de inyección de combustible se cortan casi por completo. El motor sigue girando, sigue conectado a las ruedas. Pero la computadora reconoce que no se está solicitando ninguna entrada de acelerador y corta el suministro de combustible. Estás decelerando gratis. La propia compresión del motor está frenando el coche sin quemar una cantidad significativa de combustible mientras lo hace. Cero coste. El coche se frena solo. Esto no es un truco o una solución provisional. Así es como ha funcionado la inyección de combustible en todos los coches fabricados en los últimos más de 20 años. El sistema está diseñado para hacer esto. La mayoría de los conductores estadounidenses simplemente nunca aprendieron que estaba sucediendo, porque nadie en la educación vial habla de ello. Y la industria automotriz ciertamente no tiene ninguna razón para anunciarlo. Los conductores japoneses usan el freno motor constantemente. Leen la carretera con mucha anticipación y explicaré exactamente cuán lejos en un momento y sincronizan su aproximación a las reducciones de velocidad para poder ir con el freno motor tanto tiempo como sea posible antes de que los frenos físicos se vuelvan necesarios. En la conducción urbana, donde te acercas regularmente a semáforos, señales de stop y vehículos que disminuyen la velocidad, un conductor que usa bien el freno motor puede cubrir bloques enteros sin tocar el acelerador ni el freno. El coche simplemente rueda, desacelera por sí mismo y llega a la parada habiendo consumido casi nada en los últimos cientos de metros. El cambio de hábito es sencillo. Deja de buscar el pedal del freno en el instante en que veas una razón para reducir la velocidad. Levanta el pie del acelerador primero. Deja que el freno motor trabaje. Usa el freno real solo cuando realmente necesites detener el coche por completo, no en el momento en que te das cuenta por primera vez de que una parada podría estar por delante. Hay un beneficio secundario aquí que se acumula con el tiempo y del que casi nadie habla. Las pastillas de freno se desgastan en proporción directa a la frecuencia y la fuerza con que se aplican. Un conductor que usa bien el freno motor, que llega a las paradas ya frenando, en lugar de llegar rápido y frenar bruscamente, puede duplicar fácilmente la vida útil de sus pastillas de freno en comparación con un conductor reactivo. Las pastillas de freno en un coche con buenos hábitos de freno motor pueden durar 60, 70, incluso 80.000 millas. El mismo coche conducido de forma reactiva podría necesitar un juego cada 30 a 40.000. Multiplica eso por el coste de una reparación de frenos, que en un concesionario o taller de cadena puede costar fácilmente de 300 salts a 400 halters, y el hábito del freno motor te está ahorrando dinero en dos direcciones simultáneamente. Menos combustible quemado y menos desgaste en una pieza consumible que cuesta dinero real reemplazar. Los japoneses no separan estas cosas. La conducción eficiente es holística. Cada desaceleración suave es un pequeño depósito en una cuenta que rinde dividendos con los años. Todo en esta lista. El peso del maletero, la presión de los neumáticos, la disciplina del aire acondicionado, la ventana de velocidad, el control de la aceleración, el freno motor. Todo ello depende de algo que no es una técnica en absoluto. No es una configuración en tu coche, no es algo que puedas comprar. Es una forma de pensar mientras conduces, y los conductores japoneses lo han tenido integrado en su enfoque al volante durante décadas, de una manera que la mayoría de los conductores estadounidenses simplemente no tienen. Se llama conducción anticipatoria. En Japón no se considera una habilidad avanzada reservada para días de pista o competiciones de ahorro de combustible.
se considera la base de una conducción competente. Conducir de forma anticipatoria significa leer la carretera de 15 a 20 segundos por delante de tu posición actual, no 5 segundos. No reaccionar a lo que está sucediendo en tu parachoques delantero. De 15 a 20 segundos de antelación. A velocidades de autopista, eso es aproximadamente un cuarto de milla. En la ciudad, son 2 o 3 cuadras por delante de donde estás ahora mismo. Ves el semáforo a un cuarto de milla por delante ponerse amarillo. Levantas el pie ahora. Vas a vela con el freno motor. Para cuando llegues a esa intersección, puede que haya vuelto a verde, y pasas sin detenerte, sin frenar bruscamente, sin tener que volver a acelerar desde cero. O se mantiene en rojo, pero llegas rodando lentamente en lugar de llegar a 30 mph y pisar los frenos. De cualquier manera, has quemado casi nada en comparación con el conductor que mantuvo el pie en el acelerador hasta 50 pies de la línea. Ves las luces de freno 2 o 3 coches por delante. No un coche por delante. No el parachoques de enfrente. Ya has soltado el acelerador antes de que el coche de enfrente haya tocado los frenos. El conductor de al lado cree que tienes reflejos sobrenaturales. Lo que realmente tienes es una ventana de 15 segundos que todos los demás a tu alrededor están ignorando. Ves una incorporación, una bajada, una zona escolar, una rotonda. Ya has ajustado tu velocidad antes de que cualquiera de esas situaciones se vuelva urgente. Nunca te apresuras a reducir la velocidad, porque nunca dejas que la situación llegue al punto en que reducir la velocidad se sienta urgente. Este es el hábito que hace que todo lo demás en esta lista funcione en el mundo real. El freno motor solo ahorra combustible si ves la desaceleración con suficiente antelación para usarlo. Mantenerse en la ventana de velocidad eficiente solo funciona si no estás persiguiendo el tráfico constantemente. La aceleración suave solo importa si no estás quemando tiempo y combustible compensando una parada brusca que podrías haber evitado. La brecha de consumo de combustible entre un conductor reactivo y un conductor anticipatorio en la misma ruta y en el mismo coche se ha medido repetidamente entre un 20 y un 30%. Eso no es por un motor diferente. Eso no es por un aditivo de combustible o un chip de ajuste. Eso es por la dirección en que una persona elige mirar mientras conduce. Seré honesto contigo. Este es el hábito más difícil de adquirir de esta lista, porque el diseño de las carreteras estadounidenses lucha contra él en cada giro. Carriles anchos, tráfico rápido, cambios de carril constantes, incorporaciones impredecibles. El entorno te empuja al modo reactivo. Elegir mirar más adelante tiene que ser una decisión deliberada tomada en cada viaje hasta que se vuelva automática. En mi experiencia con los conductores, se necesitan aproximadamente 3 semanas de práctica intencional antes de que empiece a sentirse natural. Después de eso, simplemente se convierte en tu forma de conducir. Hay un ejercicio práctico que los japoneses usan para desarrollar esta habilidad deliberadamente. Cuando te subes al coche, antes de salir de cualquier estacionamiento o entrada, te dices a ti mismo en voz alta: si ayuda, 20 segundos. Esa es tu señal. Te recuerda que extiendas tu horizonte visual antes incluso de moverte. Luego, en tu primer semáforo en rojo, en lugar de mirar el coche de delante, miras 2 semáforos más adelante. ¿De qué color están? ¿Qué patrón de tráfico hay más allá de la siguiente cuadra? Estás entrenando tus ojos para dejar de fijarse en lo inmediato y empezar a leer el patrón. La mayoría de la gente nunca piensa en lo que está sucediendo a más de la longitud de un coche por delante de ellos. 20 segundos de tiempo en carretera es un mundo completamente diferente. Y una vez que empiezas a verlo, no puedes volver a no verlo. Los japoneses no enmarcan esto como una estrategia de ahorro de combustible. Lo llaman simplemente
Conducción atenta. La eficiencia del combustible es un subproducto de operar un vehículo de la manera en que fue diseñado para ser operado, sin urgencia innecesaria, sin movimientos desperdiciados, sin pedirle al coche que haga un trabajo que no necesitaba hacer. Los efectos secundarios son que tus frenos duran más, tus neumáticos duran más, tu nivel de estrés al volante disminuye notablemente y casi nunca volverás a hacer una parada de emergencia brusca en tu vida. Así que, juntemos los 7. 1. Limpia tu maletero y quita la vaca cuando no la uses. El peso muerto y la resistencia muerta son un desperdicio diario silencioso que suma dinero real a lo largo de un año. 2. Revisa la presión de tus neumáticos cada vez que repostes, no una vez al mes, y especialmente cuando cambian las estaciones y bajan las temperaturas. El clima frío desinfla los neumáticos más rápido que cualquier otra cosa, y la mayoría de los conductores nunca conectan ambos. 3. Usa el aire acondicionado estratégicamente. Preventila el habitáculo antes de entrar. Haz funcionar el sistema de forma inteligente una vez que estés en movimiento. Apágalo 2 minutos antes de llegar a tu destino. 4. Conoce el punto óptimo del rango de velocidad eficiente de tu coche. Para la mayoría de los vehículos, eso es de 45 a 55 mph y usa cada carretera que te permita mantenerte en él. 5. Acelera con intención y control, no con lentitud. Mantente por debajo de las 2500 RPM y cambia de marcha rápidamente, en lugar de arrastrar en una marcha inferior a altas RPM. 6. Usa el freno motor. Suelta el acelerador con antelación. Deja que el coche se frene solo gratis. Guarda el pedal del freno para cuando realmente necesites detenerte y verás cómo tus pastillas de freno duran el doble mientras lo haces. Y 7. Mira la carretera 20 segundos por delante de ti. Deja de reaccionar a lo que ya está en tu parachoques. Empieza a anticipar lo que hay 2 o 3 cuadras más adelante. Ninguno de estos cuesta $1. Sin piezas, sin visita al taller, sin suscripción, sin mecánico requerido. Solo 7 hábitos construidos uno a la vez, aplicados cada vez que te pones al volante. Los japoneses descubrieron esto hace mucho tiempo. Las gasolineras y los concesionarios de este país cuentan con el hecho de que tú nunca lo harás. Deja un comentario abajo y dime con cuál de estos 7 vas a empezar mañana. Leo cada uno. Si estas ideas cambian la forma en que ves tu viaje diario y tu indicador de combustible, por favor, suscríbete al canal y dale un like a este video. Estamos descubriendo las verdades automotrices que la industria intenta mantener ocultas. Empieza a conducir de forma más inteligente hoy. El próximo secreto mecánico se revelará pronto.